Buenos días, amigas y amigos de Domingo sin Estrés. Muy buenos días. Hoy es domingo 23. Hace exactamente una semana, el pasado domingo 16, fuimos conmovidos. Una buena parte del país se estremeció con la información de que un joven que había sido reportado como desaparecido un día antes, el pasado 15, sábado 15, por su padre, pues fue encontrado el domingo 16. Había sido encontrado o reportado fallecido en un accidente de tránsito. La conmoción y la pena inmediata nos invadió a todos, sobre todo a las personas que tenemos cercanía con su padre, el doctor Julio César de la Rosa, quien preside la Asociación Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, y es además un docente, profesor universitario, ciudadano preocupado por el país y un amigo de muchos años, muy querido. Este caso tuvo una gran connotación nacional, donde se vio involucrada otra joven de 27 años, señalada como la causante del accidente mortal en el que falleció ipso facto inmediatamente Julio César de la Rosa Peralta, de 33 años. La manera, vamos a decir, el post, lo que ocurrió después del accidente, dejó muchas cosas en duda, nebulosa, y hizo que la gente también se indignara de alguna manera por la muerte de una persona conocida, querida, comunicador, hijo de una persona muy conocida también. La joven llamada Scarlett Valentina Mujica Zapata, venezolana, residente en el país, inmediatamente ocurrió el accidente, emprendió la huida, abandonó a la víctima, guardó el vehículo en un lugar desconocido y posteriormente, al otro día, reportó un accidente en la zona del plan piloto de la policía, eso en el sector Honduras, donde ella dijo que había chocado con algo, que no sabe qué, si un objeto, un animal o qué. Es una especie de intento de enmascarar el hecho para disminuir su responsabilidad. A nadie creyó ese relato y todos sospecharon que se trató de una persona que intentaba disminuir o atenuar los límites de su responsabilidad, tratando de proyectar la idea de una ignorancia de un hecho que a todas luces ella estaba muy clara que había acontecido. La situación es que este caso debe de resolverse por la ley y tenemos una ley del 24 de febrero del año 2017, la ley 6317 sobre movilidad, regulación y control del tránsito. Esta es una norma que tenía mucho tiempo discutiéndose y que venía a sustituir un paquete de normas y de leyes que regulaban el tránsito de forma dispersa, pero que tenía fundamentalmente como blanco la antigua Ley 241 del año 1967, una ley ya vetusta, de cierta forma caducada, que no respondía a la realidad, y de esa Ley 241 no se ajustaba al presente. Sin embargo, y sigo hablando de la ley, la norma 241 esperaba una transformación y muchos hicimos voto porque se aprobara una ley que fuera completa y que se actualizara en todo el sentido, incluyendo el sentido de la sanción. Es decir, las sanciones que reciban las personas que cometan hechos dentro del manejo, el tránsito, la movilidad vehicular, acorde con el derecho del siglo XXI. La norma aprobada fue la 6317, repito, y nos damos cuenta
desde el instante de su aprobación, que era una norma que tenía deficiencias, falencias, y es lo que quiero enfocar hoy. En primer lugar, es una ley causalista. Tengo 20 años siendo profesor de teoría jurídica del delito y teoría del caso. Es decir, cómo se construye un caso en derecho penal y también cómo se construye una hipótesis jurídica para establecer qué es delito y por cuáles razones. Desde que yo empecé a leer la norma me di cuenta que era un descuadre total con la actualidad. Es una norma causalista. Causalista quiere decir que viene del causalismo. El causalismo es la primera escuela del derecho que establece la construcción del delito a partir de normas, reglas y postulados de la física y de la biología del siglo XVIII y XIX. Herencia de las leyes de Isaac Newton, fundamentalmente. Pero ¿cómo así, profesor? Sí, como el derecho no tenía una ciencia para ampararse en ello, lo que hizo fue que recurrió a las normas, a las leyes y a las teorías y escuelas más vigentes de esa época, que era la herencia de Isaac Newton y la leyes de la física. Se llama causalismo porque viene de toda causa genera un efecto. Entonces, aplicada al derecho, toda reacción, toda acción genera una reacción. Algo que si bien en el inicio del derecho moderno tuvo cuestiones muy positivas porque se separaba del derecho antiguo, inquisitorio, medieval, feudal, con el pasar del tiempo y el cambio de la conducta, el desarrollo humano era insostenible. El causalismo, por lo tanto, establece que una acción genera una reacción y que esa reacción debe de recibir una sanción, así de manera mecánica. Las acciones humanas en derecho son acciones que se cometen, se llaman comisivas o de comisión, por eso se llama delitos dolosos de comisión. Delitos que con voluntad se cometen, es lo mismo. Y el otro rango de acciones humanas en derecho es delitos de omisión o involuntario. Y ahí entran los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito entran en el plano de lo involuntario. Se le llama también la esfera imprudente porque es no perseguida, no voluntariamente. Entonces se le llama imprudencia, que también se le denomina del deber de cuidado. En ese ámbito de la esfera imprudente o de la involuntariedad, de la falta de voluntad de cometer un hecho, como los accidentes, como los errores, un choque, etcétera, el olvido de algo que causa un daño, esas son acciones involuntarias. Y ahí entran los accidentes de tránsito. Pero el derecho no es estático, no es mecánico, no está sentado para nunca más evolucionar. Como va cambiando la conducta, así cambia el derecho. Y el derecho y la vida han cambiado. Y todavía nuestros legisladores, muchos de ellos y los políticos, tienen su mentalidad en la concesión clásica del derecho. Esa ley no se corresponde con este tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque debió de ser una norma que encajara en esta corriente que hoy se denomina imputación objetiva. En la antigua ley, en la antigua concesión del derecho, causa, resultado, sanción, muchos delitos no pueden concretarse de manera correcta ni puede sancionarse de forma adecuada. En la imputación objetiva, en vez de esa concesión, lo que se establece es una acción humana, manejar un riesgo desaprobado jurídicamente, es decir, que la ley no te permite, por ejemplo, andar a alta velocidad, andar borracho, haber consumido cualquier otra sustancia, andar sin licencia. Todo eso es un riesgo desaprobado en un lugar donde hay mucha movilidad, donde la gente camina, es un riesgo desaprobado. Andar a una velocidad de noche, eso es desaprobado. Y por último, un resultado obtenido que debe de ser reprochado. Eso es imputación objetiva. Pero lo importante es que el riesgo jurídicamente desaprobado no está contenido como tal en la norma 6317, sino que miró para atrás, para el pasado. En definitiva, en la ley 6317 establece que a partir del artículo 300 de la norma
o del tipo 300 de la norma 63, establece que las lesiones cuando se producen lesiones leves, van de 3 días a un mes las sanciones. 3 días a un mes. Cuando se producen sanciones menos graves, van de un mes a 3 meses. Y cuando se producen sanciones graves o muy graves, como la muerte, en este caso que fue lo que aconteció, se producen sanciones de 3 meses a 3 años, que es la que en el caso en cuestión, la que estamos hablando hoy, le aplicaría al lamentable suceso donde perdió la vida Julio César de la Rosa Peralta. Es decir, le aplicaría en el numeral C o 3 de la ley que establece sanciones de 3 meses a 3 años. Es la pena máxima que establece la ley 6317. Ya a partir de la ley del artículo 303, numeral 5, que es el que ajusta, la muerte involuntaria o las lesiones permanentes graves son las que tiene la mayor sanción, que son 3 años. Desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos en derecho el principio de legalidad, una ley previa, debe de existir una ley anterior, clara, cierta y con una descripción inobjetable de la sanción, pues a ella no le cabe más que 3 años. Desde el punto de vista de esa tesis, ¿qué debió de prever la ley? Y que su padre, mi amigo Julio César, de alguna manera lo evidenció en un momento. La ley debió de establecer que hay hechos que son involuntarios, pero que por su configuración, representación, la gente puede prefigurar que pueden ocurrir. Y ahí estoy hablando de la escuela de la imputación objetiva. Es que usted sabe que si usted anda de noche, donde transitan muchas personas y cruzan a pie, a alta velocidad, usted puede chocar a un ser humano. Usted sabe que si usted está en medio de una multitud y acelera un vehículo en medio de la multitud, puede atropellar a alguien. Usted sabe que si usted en medio de un grupo de gente masivo, por la razón que sea, y usted empieza a disparar hacia arriba, hacia el aire, usted sabe que puede caerle un proyectil a alguien. O sea, usted puede prever, anticipar, prefigurar que eso puede ocurrir. Usted puede hacer un adelantamiento psicológico de que, mira, por prudencia no debo hacerlo por esto y por lo otro. Usted no tiene la intención de quitarle la vida a nadie, pero usted sabe que puede ocurrir. Entonces hay una discusión en derecho, que es lo que quiero establecer finalmente, que se denomina dolo eventual. El dolo eventual está cerquita de la falta de voluntad, de la imprudencia que hablé. Lo único es que el dolo eventual te ala y te compromete cuando tú actúas a sabiendas de que puede ocurrir el hecho que finalmente ocurre. Por eso es un dolo de probabilidad. Es una acción de probabilidad. Y esa ley debió de establecer eso. La eventualidad del dolo. Un tipo que andaba en Villamella, una guaguita, cargando unos niños, llevaba unos niños que venían de un juego de béisbol, y él iba tomando cerveza a una velocidad sumamente cuestionable. Todo el mundo sorprendido. ¿Y cómo este hombre anda a esta velocidad con esos niños? Sabiendo que lleva niños, que no es víveres. Chocó y fallecieron varios niños. Eso es un dolo eventual puro. Lo de la señora o señorita Scarlett Valentina pudo haberse considerado una eventualidad del dolo. Esa frontera entre yo no quiero hacerlo, pero sé que puedo hacerlo. Eso debe de sancionarse. Hay una discusión en el mundo. Yo me inscribo en la escuela que deba de tomarse en cuenta esa acción como dolosa, como representativa de que puede provocar un daño. Y esa ley debió de concebirlo, porque las leyes modernas, lo he visto en Alemania, en Estados Unidos, en Europa, en algunos países latinoamericanos lo conciben. Aquí no, porque los dueños del transporte, los padres de familia no quisieron que se pasara de los 3 años y más de ahí. Y el populismo político no le permitió eso. Por eso, un hecho como este, que pudo evitarse, además de que abandonó, de que se fue, de que dejó la escena, de que lo reportó días después, todo eso que es agravante, es decir, después del hecho, pudo haber empujado a una valoración de la eventualidad del dolo. El dolo quiere decir en derecho la intención que tiene una gente de llevar a cabo determinadas acciones o resultados. Dolo quiere decir voluntad humana dirigida a un fin.
Imprudencia quiere decir no tengo voluntad de lograr ese fin. Ahora, dolo eventual quiere decir yo no tengo intención de que esto ocurra, pero estoy haciendo muchas cosas para que ocurra. Estoy haciendo lo necesario para que ocurra y hay posibilidad de que ocurra. Si disparo al aire en medio de mucha gente o de muchas casas, ese plomo puede caer en el cuerpo de alguien. Entonces fíjense que es como una frontera entre sí y no, pero muy sí. Y es lo que debió de prever la ley. Por eso es una ley para mí que tiene defectos estructurales. Porque además de concebir las lesiones leves, la menos grave y la grave, debió de concebir la imprudencia totalmente cuando el accidente se produce, un accidente totalmente involuntario. Yo voy en la autopista a 80 kilómetros por hora, lo que me dice la ley, no pase de 80, voy a 80, voy en mi carril derecho, llevando todas las de la ley, pero viene alguien y se me cruza imprudentemente. Ahí yo no he hecho absolutamente nada para que ocurra. Es muy distinto a si yo voy a 150 kilómetros por hora en una zona donde hay muchos cruces y además voy rebasándole a todo el mundo de manera temeraria. Ya eso tiene un componente de eventualidad que debe de obligar a que se mire totalmente diferente la acción. Por eso, desde el punto de vista del derecho, repito, finalmente, este caso se pudo resolver de otra manera si la ley hubiese tenido otra visión de la conducta humana de este tiempo. En muchos desaprensivos, gente que anda de totalmente imprudente, provocativa, con grande y alto riesgo de producir un accidente. Gracias Francia A. Valois o Francia A. Brick, ella es mortgage banker, una experta en el área de las hipotecas, le ayuda cada día para que usted pueda hacer su préstamo hipotecario de primera vez o que usted quiera renegociar en cualquier estado de Estados Unidos. Llámela al 718-344-0819. Francia A. Valois o Francia Brick Mortgage Banker, una experta. Repito, 718-344-0819. Ojalá la ley se reforme respecto a eso, porque esos patanistas, camioneros, esos locos que andan echando carreras, toda esa gente que anda haciendo diablura, debe de, cuando cometen hechos como esto, parecido a esto, debe de afrontar la ley de manera más dura, porque a todas luces se trata de homicidios que pueden ser evitados, que pudieron ser vistos de otra manera y no lo hicieron. Nos vemos mañana, Dios mediante.